Llevo un tiempo merodeando por No Sleep. Algunos de los relatos de primera mano que veo aquí me ayudan con mi trabajo. Sin embargo, otras veces no puedo evitar pensar, ¿cómo demonios sigues vivo? Pero entonces me doy cuenta de que por cada relato que leo de alguien que sobrevive, suele haber 3 casos más en los que alguien murió por su estúpido error. Así que estoy aquí para tratar de evitar que todos ustedes sean mutilados, secuestrados, comidos o jodidos de otra manera por las cosas que hacen ruido en la noche. Lo más probable es que todos estéis pensando, ¿qué le da derecho a este tío a hablarnos así? Bueno, he estado cazando estas cosas durante 29 años. La mayoría de la gente en mi línea de trabajo no llegan a 10, mucho menos 30. Antes de que preguntes, no voy a hacer una fiesta. Mi punto es que sé mucho sobre estas cosas. Tienes que aprender a mantenerte vivo si tienes mi trabajo. No es tan fácil como leer las viejas historias. Y eso nos lleva a la primera cosa que me gustaría abordar. Lore. Tengo un acrónimo para Lore. Esta pequeña belleza me ha salvado la vida muchas veces. No esperes sobrevivir a un encuentro con una criatura de la que no sabes nada. Y no esperes sobrevivir a un encuentro con una criatura usando información de hace 400 años. No solo se trata de información antigua, sino que es básicamente un juego de teléfono gigante que abarca siglos. Si es que los millennials sabéis lo que es un teléfono. Es de boca en boca y no es de fiar. Por ejemplo, hay muchas diferencias entre el licántropo europeo y el cambiapieles norteamericano. Una diferencia importante que hay que saber es que los licántropos no tienen poder sobre su transformación, mientras que los cambiapieles pueden transformarse a voluntad cuando dominan la técnica. Cuando se enfrente a un licántropo, espere que actúe como una bestia rabiosa. Sin embargo, son predecibles en el sentido de que atacarán casi cualquier cosa. Los licántropos suelen medir entre 2,5 y 3 metros, dependiendo de la altura del individuo antes de la transformación. Son de constitución robusta y extremadamente fuertes. La licantropía es una enfermedad. Las películas lo entendieron bien. Europa está llena de estos virus transformadores. Contorsionan el genoma base del ADN. ¿Has oído hablar de la peste negra? El mismo tipo de enfermedad, solo un efecto transformador diferente. Y como la enfermedad cambia el ADN de la persona infectada, puede transmitirse por líneas familiares. Los skinwalkers, sin embargo, no se transforman debido a una enfermedad. Usan magia de sangre. Odio la magia de sangre. Demasiado. La tradición de los nativos americanos habla de chamanes que se adentraban en las artes oscuras. Principalmente el cambio de forma. El chamán usaría las pieles de un animal de su elección y cambiar en su forma. Bueno, la tradición no es del todo exacta. Como siempre. Los cambiapieles no pueden transformarse en animales. Se mezclan con ellos. Son hombres bestia humanoides. Lo más común es que usen un cánido como animal. ¿Por qué? Porque es magia de sangre. Para que el hechizo funcione, el chamán, u otro idiota que juegue con fuerzas que no entiende, debe despellejar vivo al animal en el que quiere transformarse. Capturar y desollar un coyote o un zorro es mucho más fácil que desollar un oso, un ciervo u otra criatura del bosque. Así que adivina lo que todos los tontos piensan. ¡Eso es un hombre lobo! ¡Mira, cariño! ¡Es un hombre lobo! No, no lo es. Permítanme dejar algunas cosas perfectamente claras. Los skinwalkers todavía pueden mantener su inteligencia humana después de la transformación. Todavía son capaces de razonar. Eso significa abrir puertas, emboscar presas con cebos, evadir ser filmados y capturados, etcétera y etcétera. Sé de primera mano lo peligroso que puede ser un caso de confusión de identidad para un cazador experimentado. Ni siquiera puedo empezar a hablar del peligro que corre un cazador novato. Estaba trabajando con un hombre llamado Lincoln,
cazador de 8 años. Yo solo llevaba 12 años de carrera. Habíamos recibido una pista de un chamán local en una reserva india de que algo andaba mal. Susurró de animales sacrificados y aullidos en la noche. Ahora sabía lo que quería decir de inmediato. Un skinwalker. Nada que no hubiera visto antes. Mi compañero, por otro lado, nunca había oído hablar de un caminante de la piel. Así que tuve que darle un curso intensivo. Todo lo básico. No uses plata, encuentra algo de acónito y envenena tu ballesta y trátalo como a un ser humano inteligente. Bueno, al parecer Lincoln siguió mi consejo al pie de la letra. Se me acercó media hora después con una planta de acónito. La arrancó del suelo, de raíz y tallo, sin ningún puto guante. Para quien no lo sepa, el acónito es muy venenoso, a veces letal. Ahora él no había comido nada, así que tenía el sentido común de no ingerir una toxina lo suficientemente fuerte como para noquear a los malditos hombres bestia, pero aún así estaba en peligro de ser afectado por la planta. Le dije a Lincoln que tenía que sentarse. Por contacto con la piel, la toxina del acónito puede causar palpitaciones, sudoración y desorientación. Cualquiera de estos síntomas significa que Lincoln sería presa fácil para cualquier caminante de la piel merodeando. Estaba furioso. Habíamos acordado trabajar juntos y dividir la recompensa por los lobos que merodeaban por el bosque. Pero debido a su estúpido error, había perdido la recompensa. Esa noche fui al bosque solo, o eso creía. Me instalé en un árbol, me camuflé y enmascaré mi olor con orina. La orina del skinwalker, para ser exactos. Estaba en lo profundo de su territorio y su olor estaba por todas partes. No sé si alguna vez has olido la orina del skinwalker, pero es horrible. Piensa en lejía mezclada con perro mojado y el olor del agua estancada. La razón por la que el olor es tan fuerte es porque el cuerpo expulsa las toxinas ingeridas para causar el cambio. Estás jodiendo a tu cuerpo cuando haces un cambio de piel, y no es ninguna broma. La mayoría de los hombres se rompen bajo el estrés de la transformación. Se vuelven salvajes, y cuando el cambio termina son bebés lloriqueando, incapaces de razonar o hablar. Por esta razón, la mayoría de las veces mi trabajo termina antes de empezar. Pero a veces, un hombre es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al cambio. Cuando un hombre se convierte en bestia y aún es capaz de razonar como un humano, ahí es cuando los cambiapieles son más peligrosos. Bueno, lo he rastreado hasta su guarida. Es un espacio seguro para soportar el cambio. Instalé el puesto allí y esperé. Pasaron horas y finalmente vi una criatura bípeda. Parecía inestable y agotada. Eché un vistazo a través de la mira de mi ballesta, equipada con visión nocturna, y juré. Era Lincoln. Ese cabrón había rastreado a mi cabrón hasta su casa, y el imbécil estaba llamando a su puerta. Para su crédito, hizo casi todo bien. Incluso trajo el acónito. Desafortunadamente, a menos que fuera destilado, desprendía un olor que un cambiapieles podía oler a 1 milla de distancia. Ahora sabía que Lincoln estaba muerto. El maldito cambiapieles ya habría captado el olor de esa planta. De ninguna manera iba a salir de esta, y como la actividad se prolongaba, debía suponer que el cambiapieles había sobrevivido al cambio inicial. Una vez que se comió a un cazador, estaría al borde de más. Así que hice lo único que podía hacer para seguir vivo. Le disparé al cretino de Lincoln en la espalda con una saeta de ballesta. Fue un disparo limpio, lo derribó y golpeó una arteria que yo esperaría. Su ritmo cardíaco, ya aumentado por los efectos del veneno, estaría por las nubes, esparciendo la toxina por todas partes. Gritó
sangró y gritó un poco más. Eso solo hizo que el cabrón se agitara más. Pronto pude oír un estruendo entre la maleza. El Skinwalker había venido a presentar sus respetos a Lincoln. Si antes gritaba, ahora gritaba de verdad. Esa bestia tenía su hocico en su pecho antes de que pudiera parpadear. ¡Demonios! Antes de que yo pudiera parpadear. La primera vez que ves una de estas cosas es repugnante. Pero con el tiempo empiezas a verlos como los magníficos depredadores que son. Mientras estaba sentado allí, viendo a ese Skinwalker alimentarse de Lincoln, fue algo casi catártico. Así que esperé un poco más después de que terminó y empezó a cagar. Y me refiero a cagar de verdad, dejando rastros por todas partes, y a orinar también. Trató de correr, pero no pudo. El veneno ya estaba haciendo efecto. Creo que a mitad de camino la gran bestia, cagando trozos de Lincoln y sangre, se dio cuenta de que se estaba muriendo. Gruñó y miró a su alrededor, aullando al cielo nocturno. Entonces me vio bajar de mi puesto. Me acerqué al Skinwalker y lo miré a los ojos. Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Cómo me miraban y se clavaban en los míos. Sabía que había sido yo quien lo había burlado, y me odiaba por ello. Puse un perno entre sus ojos y quemé el cuerpo. Lincoln también, o lo que quedaba de él. Mi familia ha estado cazando estas cosas durante generaciones, y si hay algo que he aprendido en casi 30 años de caza, es que para matar a un monstruo, a veces tienes que ser uno. Ahora algunos de ustedes pueden encontrar mis métodos un poco extremos. Os alegrará saber que mi mujer y mis hijos son menos, brutales. Mi hijo Ian está en Irlanda estudiando a los Fey. Mi hija Lizzie está en Europa cazando a los verdaderos monstruos, licántropos, vampiros y similares. Mi esposa Samantha está en Asia cazando todo tipo de monstruos. Ni siquiera puedo pronunciar la mayoría de ellos, pero ella sí. Mi hermano está en Australia, cazando Dios sabe qué. Les he enviado la información a esta cuenta de Reddit. Si tienen alguna pregunta en particular, comenten en este post. Todos tenemos nuestra ración de historias jodidas, así que podemos entreteneros, educaros y facilitarnos el trabajo al mismo tiempo. Mañana actualizaré esto, o lo hará otra persona, con la región y o monstruo más solicitado. Que tengáis un buen día. Y haznos un favor a todos y no jodas con nada que no entiendas. No querrás acabar como Lincoln. Ya estoy de vuelta. Mi esposa está investigando informes sospechosos de actividad en la India, lo que significa que no puede estar aquí para escribir sobre sus experiencias en este momento. Así que todos ustedes están atrapados conmigo de nuevo. ¿No son afortunados? Mientras leía los comentarios, me sorprendió lo bien informados que estaban algunos sobre las cosas que hacen ruido por la noche. Casi me enorgullece decir que la mayoría de los que han comentado parecen tener suficientes neuronas para no ser un puto Lincoln. Al hilo de esa historia, mencioné otro encuentro con un Skinwalker, en el que debería haber acabado como Lincoln. Pero no. Él se apiadó de mí. Era mi 5º año de caza. Pensé que ya era un maestro cazador. Pensaba que lo había visto todo y que había estado expuesto a suficiente mierda como para no inmutarme. Hasta que conocí a mi primer cambiapieles. Fui entrenado en Europa por mi abuela, la abuela más mala que jamás conocerás. Ahora ella era una maestra, casi 50 años cazando, y fue el cáncer lo que se la llevó. Posiblemente uno de los peores monstruos a los que se enfrentó. Ahora la abuela estaba acostumbrada a una época más supersticiosa.
Hoy en día nos encantan nuestros medios de monstruos. Listas de los 10 mejores, top 5 de los más peligrosos. Y por supuesto, películas del estilo. Nos encanta. Por supuesto, la tergiversación de los monstruos en los medios es algo peligroso. ¿Sabes cuántas adolescentes desaparecieron después del estreno de las películas de Crepúsculo? Demasiadas. Aclaremos una cosa. Los hombres lobo no son adorables y los vampiros no brillan. Me salgo del tema. Mi punto es que pensé que era una mierda dura. Después de conquistar Europa, volví a casa, a Virginia. Pensé que después de mi entrenamiento estaría listo para lo que sea que acechara en las Américas. Así que tomé un caso. Un veterano de Vietnam que decía haber visto grandes lobos en los bosques que rodeaban su granja. Pensé, una manada de hombres lobo. Simple. Empaca la plata y prepárate para una cacería infernal. Pero entonces empezó a hablar más de ello. Y cuanto más explicaba lo que estaba pasando, más ansioso, sí, ansioso, me ponía. Se abrían las puertas del granero sin forzarlas y se sacrificaba el ganado. Simplemente se levantaba el pestillo y se abrían las puertas. Todos los licántropos con los que me he cruzado en América y Europa no han sido capaces de abrir puertas. Los he visto reconocer un arma y huir. En raras ocasiones, un licántropo es lo suficientemente inteligente como para evitar trampas. ¿Abrir putas puertas? Es otra historia. Habló de su temor de que estaba siendo atormentado por los adolescentes de la zona, pero puse sus temores a la cama. Ningún grupo de chicos borrachos habría matado a su ganado. Salí de su casa y entré en el granero. No lo había limpiado y el hedor a podrido era abrumador. Pero debajo de todo eso, podía oler algo aún más rancio. A perro mojado y lejía. Un olor que con el tiempo llegaría a amar. No había mucha sangre en el granero. Las reses habían sido sacrificadas de la misma manera, con los cuellos rotos y los cuerpos abiertos en canal. Me arrodillé para examinar el cadáver de una de las vacas y busqué los órganos que faltaban. A los licántropos les encantan los estómagos y la carne grasa del bajo vientre. Pero en este caso faltaba el corazón y la caja torácica apenas estaba dañada. Fue una matanza sistemática. Cada una de las vacas, igual. Cuello roto, cuerpo abierto, corazón extirpado. Claramente el campo de Virginia tenía algunas sorpresas para mí. Ese día, cuando me adentré en el bosque, sabía que me encontraría con algo que nunca antes había visto. Y sabía que era un monstruo jodido. Acampé en lo profundo del bosque, en un claro, y me dispuse a esperar. Cuando el sol empezó a ponerse, coloqué faroles colgantes de los árboles que me rodeaban y encendí una gran hoguera en el centro. Coloqué un trozo de carne dentro de mi saco de dormir junto al fuego y me acomodé en una rama alta de un árbol. Pronto cayó la noche y el único lugar que no estaba completamente oscuro era el claro en el que estaba descansando. Sinceramente, se trataba de una misión de reconocimiento, solo para ver qué pasaba. No me decepcionó. Una gran criatura de pelaje oscuro saltó desde la arboleda hasta el centro del claro y casi con elegancia arrancó la carne de la bolsa y la arrojó entre los árboles. Era un cánido, de eso estaba seguro. Se giró para mirar directamente a la rama en la que yo estaba encaramado. Los ojos brillaban en verde a la luz del fuego y el hocico se movía y crispaba. Pude ver la criatura con sorprendente detalle. Y no era bonita.
La espalda estaba cubierta de pelo que se engrosaba en la cabeza y los hombros. Cuanto más bajabas por el cuerpo, menos pelo encontrabas. Aún así, sus ojos parecían encontrarse con los míos. Ahora voy a ser honesto. Este es el método probado y verdadero para cazar licántropos. Poner una trampa y esperar a que la suelte. Sin embargo, no era el método probado y verdadero para cazar cambiapieles. Podía olerme a cientos de metros de distancia y este era lo suficientemente inteligente como para saber cómo apestaba un humano. Aún así, me mantuve firme y tranquilo. Sabía que estaba allí, pero lo derribaría. Cogí mi ballesta y dudé. No me había atacado. Era jodidamente feo, pero no trepó al árbol ni me arrancó de la rama. Si cogía un arma, seguramente lo haría. Ahora era su encuentro. Yo era de él. Hice algo jodidamente estúpido. Nunca hagas lo que hice. Jamás. Me bajé del árbol para enfrentarme al cambiapieles en el suelo. Inmediatamente se puso a 4 patas, gruñendo. Aferré mi ballesta y apunté al cambiapieles, gruñendo yo también. Nos miramos a los ojos y mantuvimos nuestras posiciones en aquel claro iluminado por el fuego durante lo que me pareció una eternidad. Había visto lo que esta cosa le hizo al ganado, si era la misma bestia. No tendría ningún problema en atacarme al pecho y partirme en 2. Pero mientras me enfrentaba a esta cosa, vi que sus ojos no eran el ámbar de un licántropo, ni el blanco muerto de un wendigo. Eran de un verde suave y mostraban una emoción que yo conocía muy bien. Miedo. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta cosa era una maldita persona. Dejé caer mi ballesta y levanté las manos en señal de rendición. La aparté de un puntapié hacia mi derecha. El cambiapieles se levantó lentamente sobre 2 patas y me miró. Prácticamente me estaba cagando encima. Esto no era lo que mi abuela me enseñó. Ella me enseñó a matar en el acto. Bueno, ahora este monstruo, la cosa que me tenía a su merced, no me estaba matando en el acto. Hablando de puta ironía. ¿Puedes entenderme?, pregunté con cautela. Mi única respuesta fue un movimiento de orejas. El cambiapieles gruñó de repente, y de la oscuridad que rodeaba el claro surgió un chillido que helaba la sangre. Un cambiapieles más pequeño, una mancha morena, saltó de entre los árboles y atacó al monstruo, rodando hacia el fuego. Saltaron chispas y ambas bestias rugieron de dolor. Rodé hacia un lado y cogí mi ballesta de la hierba, intentando comprender qué coño estaba pasando. La sangre volaba y el monstruo moreno desgarraba el estómago de su oponente con sus poderosas patas traseras. Me di cuenta de que era la bestia que había matado al ganado. Apunté con mi ballesta y disparé al montón de monstruos. Golpeó al cambiapieles más pequeño y este se alejó siseando. Estaba horrorizado. Aquella cosa estaba furiosa y cubierta de sangre. Parecía tener 6 pequeños pechos bajando por el pecho, lo que sugería que era una hembra. Solo que ahora sé lo raro que es en realidad. Era una hembra skinwalker que utiliza la piel, supongo, de un lince para cambiar. Esta hembra fue agarrada por el macho y empujada de cabeza al fuego. Mientras el pelaje de la bestia se asaba, pude oler el orín que se evaporaba de ella. Recargué mi ballesta y disparé de nuevo, alcanzando la pata trasera de la hembra. Ella aulló, y el macho se puso detrás de ella y le hundió los dientes en la nuca. Ella gritó y gritó,
y sus gritos parecían más humanos cuanto más los oía. Finalmente, la presión sobre el cuello fue suficiente para que la hembra se quedara inmóvil con un sonoro crunch. El macho cayó hacia atrás, con el torso y el brazo desgarrados y sangrando. Me miró y yo le miré. Supongo que supuso que iba a matarlo. Lo admito, después de esa exhibición estaba jodidamente tentado. Pero había terminado mi trabajo. Bueno, técnicamente el cambiapieles lo había hecho. Pero aún así, no tenía que quedarme allí. Me di la vuelta y dejé que el macho se lamiera las heridas. No he oído nada más de esa zona desde entonces. Tal vez algún día me encuentre de nuevo y tengamos un agradable reencuentro. O tal vez ambos tratemos de matarnos. Si los años lo han endurecido como a mí, probablemente sea lo segundo. Ya estoy de vuelta. Así que vuelvo con una historia muy reciente, desde Canadá. Hace poco me envió un mensaje un joven llamado James. Me dijo que yo le había salvado la vida. Cuando le pregunté cómo sabía que yo era el hombre que le había salvado, me dijo, «Juraste tanto como lo haces aquí». No se puede discutir con eso. Este tipo y su grupo de amigos estaban acampando en Canadá. Esta es una clásica fiesta universitaria de mierda para todos. Tiendas de campaña, típicos vacitos rojos de plástico, veinteañeros cachondos y un Wendigo. Bueno, tal vez que el Wendigo esté allí hace que sea mi tipo de fiesta. A la mierda, allá vamos. Prepárate, y si eres aprensivo cuando se trata de gore, no leas. Los Wendigos son unos cabrones asquerosos. Estaba de camino al Parque Nacional de Riding Mountain en Canadá. Está relativamente cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, así que decidí ir a verlo. Connie, una guardabosques y vieja amiga, me había informado de la desaparición de unos excursionistas. 2 hombres con chaquetas azules entraron al parque y nunca salieron. Connie me dijo que algo olía mal. Decidí hacerle una visita. Fui a tomar una copa con ella y me dijo que en realidad sospechaba algo mucho peor. Estaba en la oficina cuando llamó, así que no podía decirlo en voz alta, pero creía que era un Wendigo. Creo que están anidando. No sé cuánto tiempo llevan en el parque, pero la actividad ha sido más reciente y más habitual. Los Wendigo anidan, como las abejas. Están las que se quedan a vigilar la colmena y las que van a polinizar flores. Solo que en lugar de polinizar flores, secuestran a campistas incautos. A veces los Wendigo les hacen el favor de comérselos. A veces no. De cualquier manera, el Wendigo gana. Ahora bien, si están anidando, entonces tienen una fuente de alimento estable y una monarca. En los parques nacionales del norte como este, los Wendigos son en realidad un problema más común de lo que se piensa. La mayoría de las veces son 1 o 2 y matan ciervos, alces o algún oso ocasional, y no entran en contacto con humanos. Pero hay algún que otro Wendigo que es más ambicioso y se convierten en monarcas. Matar y comer a los de tu propia especie es un tabú en nuestra cultura, pero si un Wendigo puede hacerlo, es un signo de fortaleza. Connie había estado vigilando la población de Wendigos en el parque. Estaban bajo control, pero entonces llegó el verano. Toda la actividad ahuyentó a los malditos, y un total de 3 grupos de campistas han desaparecido en los últimos 5 meses. Un grupo de 5 adolescentes, los 2 excursionistas y una familia de 3 estaban todos desaparecidos. Estaban todos muertos, sin duda, pero acepté ir de todos modos. Le dije a Connie que buscaría a los campistas desaparecidos y que tendría cuidado, pero no me iba a molestar. Si todavía estaban vivos, no lo iban a estar por mucho tiempo. Lo que iba a hacer era encontrar el nido y destruirlo,
así como matar hasta el último Wendigo que hubiera en él. Connie me llevó al interior del parque, a la zona donde dijo que estaban los excursionistas desaparecidos, y me dejó para que buscara. Mientras caminaba por el profundo bosque, el sol empezaba a ponerse. Pero incluso en la penumbra podía ver los signos reveladores de la presencia de un Wendigo. Charcos de sangre y trozos de carne. Los Wendigo no pueden digerir la comida, están eternamente hambrientos. Comen, pero no pueden procesar la presa, así que vomitan los restos. Esos charcos eran las secuelas de un Wendigo después de una buena merienda. Me arrodillé para examinar el charco y encontré mechones de pelo y un singular ojo amarillo. Parece que el Wendigo se comió a un lobo. Mientras seguía caminando, oí voces. Me acerqué sigilosamente a la fuente del ruido y miré desde entre la maleza hacia un campamento. Había una gran hoguera y el olor a hierba flotaba en el aire. Alrededor del fuego había 5 chicos, 2 chicas y 3 chicos. Estaban bromeando y riendo, como si no pasara nada, a pesar de que se habían adentrado en territorio Wendigo. El fuego era probablemente lo único que los mantenía a raya. Debían de ser los 5 veinteañeros desaparecidos. No estaban desaparecidos, todavía no, solo drogados y con una suerte de 1000 demonios. «Pásame la hierba», gritó una chica de pelo rosa desde el otro lado del fuego. Un tipo fornido con barba y pelo rizado le lanzó la bolsa, pero el lanzamiento se quedó corto y su bolsa de premio aterrizó en el fuego. «¡Mierda! ¡Salven la hierba!», gritó uno. Otra chica, con piercings que brillaban a la luz del fuego, echó agua en el pozo y se apagó. La única cosa que los mantenía a salvo se había ido. Todo para salvar una maldita hierba. «Supongo que tu ángel de la guarda no te ayudó esta vez, Andy», alguien le dijo al tipo que había cogido la hierba. «Él no ayuda con mierdas básicas como esa», Andy dijo. Todavía no tenían ni puta idea de lo que estaba a punto de pasar. Salí corriendo de la arboleda, encendí una bengala y la lancé hacia el grupo. Me tapé los ojos y oí un chillido. Cuando miré hacia atrás, pude ver a los 5 niños acurrucados, y casi sobre ellos, bañado en el resplandor rojo de mi bengala, había un Wendigo. Todavía tenía los restos de una chaqueta en su espalda. Supongo que eso aclara lo de uno de los excursionistas entonces. «¿Qué mierda? ¿Qué es eso?», oí gritar a una de las chicas. Saqué mi pistola de la funda y disparé 3 tiros al Wendigo. Las balas estallaron en llamas al impactar y la criatura empezó a chillar. Clavé otras 2 balas incendiarias en el pecho del Wendigo, que cayó hacia atrás, retorciéndose y convulsionándose. Me acerqué y saqué mi cuchillo de la funda. La dura piel ya estaba debilitada por el fuego y a las criaturas les sienta mejor el frío. Le clavé el cuchillo en el corazón y todos los músculos del monstruo parecieron tensarse. Me giré y me enfrenté a los niños. Parecían más asustados de mí que del bastardo que había abatido. «Mierda, Andy, he cambiado de opinión», la de pelo rosa dijo. «No soy un ángel, solo un cazador», dije recargando mi pistola. Un tipo con el pelo castaño hasta los hombros me miró de arriba a abajo. «No pareces un cazador, hombre, y has jodido a esa cosa como si supieras hacerlo. Básicamente tienes un lanzallamas de mano, por el amor de Dios». Se subió las gafas a la cara. «Haz un nuevo fuego y quédate cerca de él. No atacarán si consigues que el fuego sea lo suficientemente grande», dije bruscamente. «Espera, hombre. Sabes mucho de estas cosas, ¿verdad?»,
preguntó el más alto del grupo. Se alzaba por encima de ellos y de mí. Sí, pero no quiero un grupo de etiqueta, sobre todo ustedes 5. Se pusieron todos juntos y me miraron a los ojos. Te guste o no, vamos contigo. Estamos seguros contigo, dijo Pinky. Tuve que reírme de eso. La seguridad y mi trabajo no son compatibles, y si yo no estoy a salvo, ellos tampoco. Bien, pero donde voy hay más. Para ser sincero, no me tomé tiempo para aprenderme sus nombres. James me los dijo después del hecho. Me limité a atribuirle al chico lo primero que me vino a la mente. Pinky era Ali, Birdie era Andy, Glasses era Mike, Tall Guy era James y Piercings era Jess. Así que nos pusimos en marcha. Les di una bengala a cada uno y les dije que la encendieran cuando yo les dijera. Encendí la mía y se quedaron pegadas a mi culo mientras caminaba por el bosque. Seguí los charcos de sangre, visibles por la luz de la luna reflejada en ellos. Finalmente tropezamos con la entrada de una cueva, el lugar perfecto para un nido de Wendigo. Saqué mi ballesta y miré por la mira. La cueva se abría en una enorme cámara, tenuemente iluminada por la luz de la luna. Nos colamos y nos recibió el hedor de la carne podrida. Joder, qué asco. Jess susurró detrás de mí. Mantente agachada y en silencio, le susurré ferozmente. Mientras nos refugiábamos detrás de unas rocas, oí llantos. Miré por la mirilla hacia la esquina más alejada de la cámara y vi a un Wendigo sujetando a un hombre por los hombros. Otro se acercó y le abrió la boca. La forma en que un humano se convierte en Wendigo es a través del consumo de carne humana, corrompida por los Wendigo. Alimentan a sus cautivos humanos con restos de sus matanzas diarias. Son como aves madres realmente jodidas. El Wendigo cerró la boca sobre la del hombre. Pronto todo lo que llenaba la caverna eran los gorgoteos del hombre y los gritos de su familia. ¿Qué demonios está pasando?, James dijo. El monarca va a comenzar el proceso de gestación, le respondí. Tío, ¿quién demonios eres? ¿Cómo se quedan preñadas estas cosas?, siseó Andy asustado. Cierra la puta boca, Birdie, le dije. ¿Birdie?, dijo detrás de mí. Mike, tú también tienes barba porque yo soy Birdie. Antes me llamó Gafas. Solo tienes que ir con él, supongo. Mike susurró. Ni siquiera me molesté en decirles que se callaran. Estaba observando al Wendigo monarca. Matar al monarca llevaría al nido a la anarquía. Los Wendigo que son convertidos por otro Wendigo están vinculados. Este alfa había convertido a un total de 4 personas. Maté a uno y había otro sujetando al hombre que el monarca estaba alimentando. Lo que dejaba a uno... Joder. Me giré y saqué mi pistola de la funda y mi cuchillo de la vaina. Nos faltaba un Wendigo y venía de fuera. Síganme. Ahora. ¿Y la gente que capturaron?, Mike dijo. ¿Qué pasa con ellos? No podemos ayudarles, pero puedo salvarles a ustedes 5. Ahora muévete. Dije, llevé al grupo de vuelta a través del túnel, directo hacia el Wendigo. Me gruñó y le clavé 4 veces en el pecho. Salté hacia adelante y hundí mi cuchillo profundamente en su corazón a través de la piel debilitada. El Wendigo oyó el disparo, sin duda. Les dije que salieran corriendo de la caverna. No necesitaban ver lo que estaba haciendo. Metí la mano en la mochila y saqué un ladrillo de C4. Lo pegué a la pared de la cueva y salí al aire libre. ¿Eso es un explosivo? ¿Quién eres?, gritó Jess, levantando las manos. No es importante,
dije mientras iba a volar la carga, atrapando al Wendigo dentro. ¡Espera! ¡Mike está ahí!, gritó James. ¡Mi hermano no está aquí! Suspiré y volví corriendo a la caverna, con la pistola preparada. Mirando en la penumbra, vi el resplandor rojo de la bengala de Mike al otro lado de la caverna. Intentaba liberar a los prisioneros. Agitaba la bengala de un lado a otro, manteniendo a raya a los dos Wendigo. Llevaba a un niño en un brazo y una mujer le seguía de cerca. «¡Gafas, maldito imbécil! ¡Ven aquí!», rugí, disparando mi pistola a las figuras blancas y hundidas que perseguían a Mike. Un Wendigo consiguió hacerle un corte en el tobillo a Mike, que se tambaleó, sangrando. Arrojó la bengala tras de sí. Le dio a la mujer su hijo y la empujó hacia adelante, aún cojeando por la herida de la pierna. Corrió hacia mí y salió de la cueva. Mike seguía cojeando sobre su única pierna buena cuando los cabrones llegaron hasta él. Le agarraron las piernas y tiraron de él hacia abajo, con las garras despellejándole la carne por debajo de las rodillas. Mike gritó y sus gafas se deslizaron por el suelo áspero. Los dos Wendigo tiraron de Mike hacia arriba y le abrieron el estómago. Los cabrones empezaron a comerse a Mike mientras aún estaba vivo. Sus gritos se convirtieron en gorgoteos cuando le desgarraron la garganta. Me di la vuelta y salí corriendo de la cueva, maldiciendo. Al salir detoné la carga, aplastando a los Wendigo. Me detuve y recuperé el aliento. James se me acercó y yo me limité a negar con la cabeza. Salimos de aquel parque con un veinteañero menos. Se quedó para ayudar a dos desconocidos y murió para que ellos pudieran vivir. No voy a darles a todos un discurso de mierda sobre la moral. Simplemente se los diré ahora. Mike era un héroe. Yo no lo soy, pero él sí. Pero si ser un héroe significa ser comido vivo por un Wendigo, seguiré siendo un amoral pedazo de mierda. ¿Y a todos los comentarios agradeciéndome? Si quieren dar las gracias a alguien, dénselas a Mike por salvar a una mujer y a su hijo, y a James por decirme que compartiera la historia de su hermano. Solo hago mi trabajo. No le das las gracias al basurero, y eso es lo que soy. El basurero sobrenatural.